vamos a comenzar esta nueva serie en el libro, en la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y vamos a comenzar viendo, hoy vamos a estar hablando de cómo comenzó la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver la historia de gracia, de salvación del Señor por la iglesia de los tesalonicenses. Y antes de ver los comienzos de la iglesia de Tesalónica, yo quiero compartir acerca de los comienzos de Gracia y Verdad, de nuestra iglesia. Algunos de ustedes conocen esta historia porque han estado aquí, pero otros no. Así que les quiero compartir cómo comenzó la historia de salvación, de gracia del Señor con Gracia y Verdad. Pues Iglesia de Gracia y Verdad comenzó como tal en agosto del 2016. Ya casi 10 años, acabamos de pasar 9. Pero las raíces de Gracia y Verdad se extienden mucho antes de eso. El 14 de noviembre del año 2000, en el pueblo de Santa Isabel, en la isla de Puerto Rico, el Señor hizo nacer de nuevo y salvó a un joven de 16 años llamado Jonathan Ferrer. Y a lo largo de los años de Jonathan sirviendo al Señor en la iglesia, en sus primeros años, él descubre que tiene un llamado pastoral. En el 2009, junto a su recién esposa, Mirna Rodríguez, y un hermano en Cristo, comenzaron una iglesia en el sur de la isla. Y luego de unos años sirviendo allí, se desenvuelve en un ministerio de formación de líderes, para formación de pastores en la isla que no habían tenido la oportunidad de estudiar en el seminario. Y haciendo esto, un día él recibe una llamada de su pastor alrededor, en eso del verano del 2014, preguntándole que si él quería ir, si él consideraba ir a Colorado para plantar una iglesia hispana, para comenzar una iglesia hispana. Y ese mismo año, alrededor de noviembre del 2014, para contestar esa pregunta, viaja para Colorado y considera si eso es lo que el Señor lo está llamando y llega a la convicción que sí, que eso es lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Y en el 2015, eso en mayo del 2015, como familia se muda con su familia para Colorado Springs, Colorado, para comenzar esa obra. A los meses empieza un estudio bíblico en su apartamento y meses después, en agosto del 2016, Iglesia Gracia y Verdad inicia aquí mismo, en este lugar, con su primer servicio a las 2 de la tarde, no a la 1. Agosto 8, 2016, a las 2 de la tarde, en este mismo lugar, comenzó el primer servicio de Iglesia Gracia y Verdad. Y por la gracia de Dios, aquí hemos estado por casi 10 años desde este lugar, proclamando el Evangelio de Jesucristo en comunidad. Ustedes han sido parte de eso y todos hemos visto cómo el Señor ha hecho cosas gloriosas y maravillosas entre nosotros, por su gracia y para su gloria. La iglesia de los tesalonicenses comienza de una manera bastante similar, pero en vez de un joven llamado Jonathan, es un joven llamado Pablo, que según abre el versículo 1, él es el autor principal de esta carta a los tesalonicenses. El libro de los Hechos presenta a Pablo como un joven lleno de fervor y de celo por el Señor, específicamente hacia el judaísmo, pero él comienza con ese celo y ese fervor en contra de la iglesia, irónicamente a favor por el Señor, pero en contra de la iglesia del Señor. Él estaba presente y consintió cuando murió Esteban, ahí en Hechos capítulo 8, el primer mártir de la iglesia. Y luego lo vemos que camino a Damasco para perseguir cristianos, para ir allá y encarcelar cristianos, se encuentra con el Señor, con el Cristo resucitado, y ahí todo cambia. Pasa de ser el perseguidor número 1 de la iglesia a ser el promotor número 1 del Evangelio de Jesucristo. Años después,
estando en Antioquía, y aquí tenemos el mapa de esto. Antioquía está ahí en el círculo verde. Años después, él estando en Antioquía, el Espíritu Santo llama a la iglesia de Antioquía, a los miembros de esa iglesia, a comisionar, a enviar a Pablo para que llevara el evangelio a los gentiles, a las afueras de Antioquía. Y de allí él sale en su primer viaje misionero, llegando hasta Asia Menor, llegando a lo que hoy es Turquía. ¿Conocemos algún misionero en ese país hoy? No, ¿verdad? Llega hasta Turquía, lo que es hoy Turquía, para llevar el evangelio. Cuando él termina, él vuelve y le reporta a la iglesia de Antioquía acerca de cómo el Señor expandió su evangelio, salvó personas en toda Asia Menor, y la iglesia allí se regocija. Tiempo después, él es movido a volver a salir de Antioquía a hacer su segundo viaje misionero. Y allí es cuando entra el segundo autor de esta carta. Como dice el versículo 1, es Silvano, o como mejor se le conoce en el resto de la Biblia, Silas. Silas es un nombre en griego, es como si dijéramos Juan en español y John en inglés, o María en español y Mary en inglés, por eso la pronunciación diferente. Silvano o Silas era un líder de la iglesia en Jerusalén. Él era reconocido como un profeta y como un hombre de carácter y de madurez en la fe. Pues Pablo lo invita a ir con él en este segundo viaje misionero, y los dos son enviados por la iglesia de Antioquía y vuelven a salir del círculo verde. Y pasan otra vez por Asia Menor, y lo que Pablo hace es que anima a las iglesias que él había comenzado en el primer viaje. Y llegan a Listra. Ahí tenemos nuestro segundo círculo, el círculo azul. Y allí se encuentra con el tercer autor de esta carta, con el joven Timoteo. Cuando Pablo se encuentra con Timoteo, allí en Listra ya Timoteo era un creyente. Dice Pablo en su primera carta a Timoteo, cuando más adelante, años mucho después, cuando él va a ser pastor en la iglesia de Éfeso, él le envía una carta, y él ahí escribe que Timoteo vino al Señor a través del testimonio de su madre y de su abuela. Pero Pablo, ahí en ese segundo viaje misionero, lo identifica con potencial y lo discipula y lo invita a ir con él y con Silas, a acompañarlo en el viaje misionero. Y de ahí del círculo azul de Listra salen, como pueden ver en la línea, en la flecha, hacia el oeste. Y salen hacia la costa oeste, la costa occidental de Asia Menor, y llegan a lo que es Troas, Y allí, estando en Troas, Pablo recibe una visión de noche de un hombre macedonio. Macedonio está al otro lado del mar, lo pueden ver ahí arriba, de un hombre macedonio que llama a Pablo, a Silas y a Timoteo para que vaya a Macedonia a predicarles el evangelio. Pablo, Silas y Timoteo al otro día inmediatamente se montan en un barco y cruzan el mar Egeo y llegan a Macedonia. El primer lugar donde predican es en la ciudad de Filipo. Y allí son perseguidos. Y es tanta la persecución que tienen que huir a la próxima ciudad. Y la próxima ciudad, finalmente llegamos a la ciudad de Tesalónica, que es nuestro círculo ahí color naranja arriba. Tesalónica era la ciudad principal de esa región que se llama Macedonia. Era una ciudad de alrededor de 100,000 personas, que para la antigüedad de una ciudad de 100,000 personas era una ciudad bastante grande. Era una ciudad de mucho comercio, de mucha riqueza cultural. Principalmente por su puerto. Tenían un puerto que estaba escondido, naturalmente escondido de las tormentas, y por una calle que cruzaba a Macedonia de este a oeste, que se llamaba la Vía Ignacia. Y era
el tramo principal para cruzar de Macedonia, del mar Egeo al mar Adriático. Y eso lo hacía bastante famosa y rica en comercio y en cultura. Pero también era una ciudad que tenía mucha historia. Los macedonios eran los descendientes de Alejandro Magno. Estoy seguro que usted ha escuchado de Alejandro Magno. Y en su tiempo fueron un gran imperio. Y fueron un gran imperio por mucho tiempo, por siglos, fueron un gran imperio. Pero ese tiempo, cuando Pablo llega allí, ese tiempo de gloria, ese tiempo de poder mundial que ellos tuvieron, ya ha pasado. Y ahora están bajo el dominio del imperio de Roma. Y ellos tuvieron, cuando ellos eran el imperio y Roma estaba subiendo, ellos tuvieron mucho tiempo de guerra y de conflicto con Roma, pero ya están bastante alejados de eso. Ya ellos han aceptado que ya no son el imperio mundial, ya han aceptado que están bajo el dominio de Roma, ya han llegado a tener paz con Roma y más que paz, son una ciudad que tienen el favor de Roma. Ellos son una ciudad libre, y eso era un término político que se le daba a algunas ciudades, lo cual le daba a ellos muchos privilegios. Y estos privilegios es algo que ellos valoran, esto es algo que ellos quieren cuidar, esto es algo que ellos no quieren perder y por eso son muy cuidadosos en conservar su lealtad hacia Roma. Esto es bien importante, lo vamos a ver en un momento por qué. Pues Pablo llega a esta ciudad, usted puede leer eso en Hechos 17, hace poco estuvimos predicando a través de ahí, y Pablo predica allí 3 semanas, 3 días de reposo en la sinagoga. Y nos dice Hechos 17, Lucas nos narra allí que hay bastantes personas que vienen al Señor, incluyendo hombres y mujeres griegos de renombre. Pero los judíos se ponen celosos, como suele pasar en el libro de los Hechos, y causan una revuelta en la ciudad. Y la iglesia es acusada ante las autoridades de la ciudad. Y son acusadas principalmente de 2 cosas. Hechos 17 nos dice, primero, el versículo 6, tenemos ese versículo famoso en el libro de los Hechos que dice, estos que han trastornado al mundo entero, han venido acá también. Y piensen en el mundo entero, ese es el mundo entero para ellos. Ese era el mundo antiguo para ellos. Y ellos acusan a la iglesia de que, especialmente a Pablo, a Silas y a Timoteo, estos que han trastornado al mundo, los cristianos, finalmente han llegado aquí a Tesalónica. Y la segunda acusación es que versículo 7 dice que ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Y para entender estas acusaciones tenemos que considerar los detalles históricos y políticos que ya compartimos. Para este tiempo, en Roma, el emperador era Claudio. Y alrededor de este tiempo, este es como del 50 al 52 después de Cristo, el emperador Claudio había echado a los judíos de la ciudad. ¿Por qué los había echado? Porque el evangelio había ya llegado a Roma. Pablo no había llegado a Roma, pero el evangelio ya había llegado a Roma. Se había compartido el evangelio entre los judíos y ya habían choques en la capital, en Roma, por el cristianismo. Y los choques fueron tantos que el emperador literalmente echó a los judíos de la ciudad. Y ahora, en Tesalónica, ellos escuchan que los cristianos llegan allá y ellos piensan, los cristianos que causaron problemas en Roma ahora están causando problemas aquí, en nuestra ciudad. Y ellos quieren evitar tener problemas políticos con Roma, especialmente por su historia. Y encima de eso, la acusación de que Jesús era otro rey en contra de César significaba más problemas con Roma, significaba retar la autoridad de Roma.
Ninguna de estas cosas le conviene a Tesalónica, especialmente luego de que ellos han trabajado tanto y luchado tanto para finalmente tener no solamente paz, sino el favor de Roma y ellos ser una ciudad libre. Ellos no quieren perder eso. Así que imagínense cómo 100,000 personas se van a sentir en contra de esta iglesia que se acaba de establecer. Especialmente en contra de los que trajeron el evangelio, Pablo, Silas y Timoteo. Y en Hechos 17 no podemos leer la gran revuelta que se causa. Y por eso es que Lucas nos dice en Hechos 17 que Pablo tiene que salir desesperadamente de Tesalónica por la revuelta que se forma allí. Y él sale de Tesalónica, deja a Timoteo allí en Tesalónica y sale con Silas y llegan a la próxima ciudad hacia el oeste que es Berea. Y en Berea se forma un problema bien similar al que ya se había formado en Tesalónica. Y Pablo tiene que salir de Berea y deja en Berea a Silas y sale de Berea y llega a Atenas, que lo tenemos ahí en el círculo color violeta. Pero antes de él llegar a Atenas, él manda a decirle a Timoteo, que está en Tesalónica, y a Silas, que está en Berea, que se encuentren con él en Corinto. ¿Por qué los deja allí? Porque son una iglesia que, en el caso de Tesalónica, es una iglesia que solamente habían pasado 3 semanas antes que él tuvo que salir de ahí. Una iglesia que él solamente estaba proclamando el evangelio. Es una iglesia que literalmente la semilla se puso y más nada. Entonces él deja a Timoteo en Tesalónica para plantar esa iglesia, para que esa iglesia se pueda poner sobre sus pies y para que el fuego de la persecución de la ciudad no apague esa fe que había nacido en Tesalónica. Y en Berea lo mismo, Pablo deja a Silas en Berea por la misma razón, para que se pueda establecer la iglesia del Señor allí. Entonces Pablo finalmente llega de Atenas, llega a Corinto y a Corinto llega tiempo después Timoteo y Silas. Y Pablo está muy preocupado por estas iglesias, porque estas iglesias otra vez son literalmente bebés que necesitaban cuidado. Y Pablo está desesperado por escuchar cuál es el estado de la iglesia de Tesalónica, cuál es el estado de la iglesia de Berea. Y ellos llegan y Pablo está esperando escuchar el peor reporte que usted se pueda imaginar. Él está esperando escuchar que por la persecución ellos se desalentaron, que por la presión social ellos abandonaron el camino y que por los rumores de Pablo haberse escapado y no haberse quedado allí, que ellos están molestos por Pablo, con Pablo, por haberlos abandonado. Pero cuando Timoteo y Silas llegan a Corinto, le dan un reporte totalmente diferente a Pablo. Pablo escucha el mejor reporte. Él escucha que ellos están firmes en Cristo, que están amándose unos a otros y que están esperando el Señor. Ahí mismo en el capítulo 1, miren el versículo 6. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Se ha escuchado de la fe de ustedes en Dios y se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Esto es un milagro. Porque ¿cómo es que en tan poco tiempo y en medio de tanta presión esta iglesia está dando estos frutos? Con tanto que tenían que perder, con tanta persecución, con tanta presión de su
de sus conciudadanos ahí en Tesalónica. ¿Cómo es esto posible? Y aquí en el versículo 1 tenemos esa razón. La carta tenemos los detalles de cómo es eso posible y lo vamos a estar viendo estos próximos meses. Pero aquí en el versículo 1 tenemos la razón principal, escondida. Y es porque ellos eran una iglesia del Señor. Y mientras vemos lo que significa ser una iglesia del Señor, usted pregúntese cómo es posible que nosotros también, Iglesia Gracia y Verdad, luego de casi 10 años, aquí estamos todavía. Hemos tenido nuestros problemas, hemos tenido nuestras situaciones, hemos tenido nuestras dificultades, pero aquí estamos todavía. ¿Cómo es posible? Por la misma razón que Tesalónica, porque somos una iglesia del Señor. Luego de Pablo presentarse él como el autor y luego a Silas y a Timoteo como los coautores, él escribe a la iglesia de los tesalonicenses. Y en esta palabra, iglesia, está esa razón escondida y secreta de cómo, a pesar de tantas dificultades y tantos problemas, esta iglesia se pudo establecer. ¿Qué significa la palabra iglesia? Una palabra que todos conocemos y todos mencionamos, pero ¿qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía. Se usaba en la antigua Grecia para referirse a un conjunto de personas reunidas para fines políticos. Ciudadanos y líderes de una ciudad se reunían para tomar decisiones. Algo similar a lo que nosotros vamos a hacer después de que terminemos el servicio. En español sería como una asamblea. En inglés hay una palabra que se usa mucho, es town hall. Es cuando un grupo de personas, especialmente de una ciudad, se reúnen o de un pueblo para fines políticos, para hablar de una situación que hay entre ellos como ciudadanos. Pero en el Nuevo Testamento esta palabra es usada para referirse al pueblo de Dios. Aquellos que han sido redimidos por Cristo personalmente y ahora convocados a ser un pueblo reunido bajo el nombre del Señor. La palabra iglesia, si dejamos todo lo que la Biblia dice acerca de la palabra iglesia, es una palabra que está cargada de significado y de valor. Y es ese significado y valor que es importante que nosotros conozcamos para que sepamos qué somos nosotros y qué es lo que pasa aquí. Por solamente mencionar algunas cosas, Jesucristo en Mateo 16 dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué las iglesias nacen? ¿Y por qué las iglesias son edificadas? Porque el Señor lo hace. El Señor edifica a su iglesia. Lleva 2000 años edificando a su iglesia. ¿Por qué usted es parte de Iglesia Gracia y Verdad? Porque el Señor espiritualmente lo tomó a usted y lo edificó, lo hizo parte de su iglesia. El Señor le dijo al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Refiriéndose a dos cosas. Primero, a su confesión de fe. Él acababa de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa confesión, sobre esa declaración, sobre esa verdad de quién es el Señor, está la iglesia edificada. Pero segundo, sobre Pedro como un apóstol del Señor. Efesios 2 nos dice que la iglesia está edificada sobre Cristo, que es la piedra principal o la piedra angular. Eso fue lo que dijo Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Pero segundo, sobre el fundamento de los apóstoles. Esa enseñanza primaria y básica que tenemos en el Nuevo Testamento de quién es Jesús, de qué es el Evangelio y qué es la iglesia. Piense, por ejemplo, en el credo de los apóstoles. Ese es el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Esa verdad espiritual que nos ha dado vida, que nos sostiene, que nos nutre. Y el Señor, hablándole a Pedro, le entregó las llaves del reino. Nosotros como iglesia tenemos esas llaves del reino para atar y para desatar.
para atar personas al cuerpo de Cristo, personas que declaran lo mismo que Pedro declaró: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, y que afirman el fundamento de la fe, la enseñanza de los apóstoles. Una persona que hace eso, la iglesia tiene el poder para atarla a la iglesia y declarar a esa persona como un creyente, bautizar a esa persona. Y esa persona es unida a la iglesia, es atada a la iglesia. Y segundo, desatarlas también. Cuando una persona, a pesar de que ha declarado eso, pero su vida no es consona a esa declaración de fe, al Evangelio de Jesucristo, con mucho dolor y luego de varios pasos bíblicos, desatar a esa persona y declararlo, como dice el Señor, como un gentil y como un publicano, o como dice Pablo, echárselos a Satanás. Eso es desatar. Ahora, luego de la resurrección del Señor, vemos esta idea de iglesia, que en los evangelios era una idea que estaba siendo presentada, pero no se había visto. En el libro de los Hechos vemos esa idea del Señor florecer. Podemos ver cómo se da. Allí vemos cómo se constituía, en el libro de los Hechos podemos ver cómo se constituía una iglesia. ¿Qué pasaba? Lo vimos cuando estuvimos en el libro de los Hechos, lo vimos varias veces. Se proclamaba el Evangelio. Se bautizaban los que creían. Eran atados. Y se reunían como iglesia regularmente para proclamar su fe, para declarar su lealtad al Rey de Reyes, al reino de Dios. Celebraban esto, se reunían en el día del Señor y compartían o tomaban la cena del Señor o la mesa del Señor. Y así se creaba ese compromiso vertical con Dios y ese compromiso horizontal los unos con los otros. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Esto fue lo que pasó en Tesalónica cuando Pablo, Silas y Timoteo llegan allí, proclaman el Evangelio por 3 semanas. Los que creen son bautizados. Se reúnen todos los días del Señor. Timoteo se queda allí con ellos y les empieza a enseñar estas cosas básicas. Los domingos, el día del Señor, el día de la resurrección del Señor, nos reunimos, oramos, proclamamos la palabra, tomamos la mesa del Señor, cantamos al Señor y nos amamos unos a otros. Eso es lo que vemos que pasó ahí en la iglesia de Tesalónica. Y eso fue lo que pasó en Gracia y Verdad hace casi 10 años. Se proclamó el Evangelio, nos reunimos los días del Señor, bautizamos a creyentes, tomamos la mesa del Señor y así renovamos nuestra entrega con el Señor y nuestro amor los unos con los otros. Y llevamos casi 10 años haciendo eso, siendo iglesia del Señor, siendo edificados por el Señor. Eso que es ser iglesia es algo precioso, hermanos, es algo valioso, es algo maravilloso. Pero es algo que también, por desconocer lo precioso y lo valioso que es, lo podemos menospreciar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pablo no solo les recuerda que son una iglesia, él eleva el significado de iglesia aún más. Pablo añade, después de decir la iglesia de los tesalonicenses, él dice en Dios Padre. ¿Qué significa eso? La iglesia, más que fundada en un lugar, más que fundada por un líder en particular, es en quién está fundada. Está fundada en el Padre. La iglesia no es un invento humano. No es esta denominación o aquella. Es algo que nació en el corazón del Padre. Efesios 1:4 nos dice que Dios Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que eso significa, esa frase. La iglesia está en el Padre, o sea, estamos en su presencia. Cuando aquí estamos reunidos en su presencia. Estamos, como dice el Señor, en las manos del Padre y nadie nos puede arrebatar de su mano.
O como dice Pablo en Romanos 8, nadie nos puede separar de su amor. Es un lugar espiritual especial estar en el Padre. Y Pablo le está recordando esto a los tesalonicenses en medio de la persecución, en medio de la burla, en medio de la presión. ¿Para qué? Para consolarlos, para fortalecerlos, para que no se desanimen. Y nosotros como congregación, como iglesia, estamos en el Padre. Cuando nosotros nos reunimos aquí, estamos en el Padre. Gracia y verdad fue ideado en el corazón del Padre desde antes de la creación del mundo. La Biblia nos dice que cuando nosotros personalmente como creyentes siempre estamos en la presencia de Dios. Pero cuando nos reunimos aquí, ocurre algo diferente, algo especial que no pasa cuando usted está solo en su casa leyendo la Biblia o orando. La Biblia dice que cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor, ocurren cosas espirituales, invisibles, especiales. Mateo 18, el Señor dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El Señor está siempre con nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero hay una presencia especial y única del Señor cuando nosotros nos congregamos en el día del Señor. Efesios 3 y 1 Corintios capítulo 11 indican que cuando nosotros nos reunimos hay ángeles celestiales que están observando esta reunión, esta asamblea, esta eclesía. Nos están observando ángeles cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor. Hebreos 11 nos dice que hay una gran nube de testigos que nos rodea. Los héroes de la fe, de antaño, desde el cielo, en espíritu, observando a la iglesia reunida, orando, proclamando el evangelio y amándonos unos a otros. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver cómo lo dice ahí. Hebreos capítulo 12, página 1243. Versículo 22. Mira cómo el autor de Hebreos describe lo que pasa aquí cuando nosotros nos congregamos como iglesia del Señor. Página 1243, Hebreos 12, versículo 22. Vamos a verlo hasta el 24. Dice, ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Son testigos del capítulo 11. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Eso es lo que pasa espiritualmente, que no lo podemos ver, pero eso es lo que pasa espiritualmente el día del Señor, cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor para proclamar el evangelio de Cristo. Y por eso el Señor se deleita entre nosotros. Pablo añade, después de decir a la iglesia de los tesalonicenses, en el Padre y en el Señor Jesucristo. En el Padre y en el Señor Jesucristo. En Cristo significa que la iglesia nosotros tenemos una unión inseparable con Cristo. Una unión espiritual inseparable, una unión espiritual que nos llena de fuerza, de poder, de vigor, de energía. El Señor lo dice en Juan 15, fuera de mí, nada podéis hacer. Él es la vid. Nosotros somos, como su iglesia, somos los pámpanos del cuerpo
del cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros del edificio espiritual. Él es la piedra angular. Los apóstoles son el fundamento y el resto de la iglesia son piedras vivas que el Señor va edificando, ha ido edificando a través de los siglos. Él es el esposo, nosotros somos la novia del reino. Él es el rey y nosotros somos el pueblo. Es precioso el significado de lo que es ser iglesia del Señor. Y Pablo otra vez le recuerda esto a los tesalonicenses para que en medio de la persecución, en medio de la presión, en medio de la burla, ellos descansen en esa realidad espiritual del amor de Cristo. Y nosotros, gracia y verdad, necesitamos saber esto también. Para que nosotros valoremos lo que significa ser iglesia. Para que lo cultivemos, para que nos entreguemos. Así como el Señor se entregó y amó a su iglesia, ahora nos toca a nosotros entregarnos y amar a la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el efecto de esta realidad de ser iglesia para nosotros? ¿Qué recibimos nosotros? ¿Qué beneficio recibimos nosotros por ser iglesia del Señor en el Padre y en Cristo? ¿Qué resulta esto para nosotros? Pablo termina el versículo 1 mencionando los dos regalos, los dos frutos de lo que significa ser iglesia del Señor. Que son estos frutos que son producidos en nosotros, que fluyen en nosotros. Y es gracia y paz a ustedes. Gracia y paz a ustedes. A lo mejor usted se pregunta, ¿pero dónde está el Espíritu Santo? ¿Verdad? Pablo menciona al Padre, Pablo menciona al Hijo, pero ¿dónde está la tercera persona de la Trinidad en este verso? ¿Se le habrá olvidado a Pablo el Espíritu Santo? Él lo va a mencionar varias veces en la carta, pero en este versículo se le habrá olvidado. No, porque el Espíritu Santo es quien dispensa esa gracia y nos da esa paz presentemente. Estamos en el Padre. El Padre soñó la iglesia desde antes de la creación del mundo. Estamos en Cristo. Cristo hace 2000 años se dio a sí mismo por su iglesia. Pero presentemente estamos en el Espíritu Santo, que nos empodera, que nos da esa gracia, que nos da esa paz día a día. El primer fruto es la gracia. Esa gracia que nos salva, que nos salvó y que nos salva. Esa salvación gloriosa, preciosa, inmerecida del Señor, siendo nosotros unos pecadores. Él nos regaló su salvación y su misericordia. Pero no es solamente gracia que nos salvó y ya, es gracia que nos sostiene día a día, que nos sustenta día a día. Es esa savia que fluye de Cristo la vida a nosotros los pámpanos. Esa gracia del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios, soy lo que soy. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios obra día a día en nosotros. Nos empodera, nos vivifica, nos llena. ¿Por qué los tesalonicenses, a pesar de que Pablo lo que estuvo allí fueron 3 semanas y se formó esa gran revuelta en la ciudad y había tanta presión y había tanta persecución, por qué no se desanimaron? ¿Por qué no se rindieron? Por esa gracia poderosa y maravillosa del Señor. Esa gracia del Señor te empodera. Esa gracia del Señor te anima, te dirige, te guarda, te santifica, te vivifica. Eso a nivel personal. Pero esa gracia del Señor también obra cuando estamos congregados como iglesia. La gracia del Señor nos mueve a amarnos de manera sacrificada. Nos mueve a perdonarnos las ofensas.
Yo los ofendo a ustedes, ustedes me ofenden a mí, nos ofendemos, somos una familia. Y la gracia del Señor nos lleva a perdonarnos, a amarnos, a servirnos, a animarnos, a exhortarnos. Y algo que no nos gusta, pero la Biblia nos llama, la gracia del Señor nos lleva a confrontarnos unos a los otros en amor, cuando no estamos viviendo alineados al Evangelio. Y por eso es que tú no puedes ser un cristiano a solas. Un cristiano a solas que no se congrega tiene solamente la mitad del cristianismo. No tiene la otra mitad que ocurre en el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe. El segundo fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros diariamente es la paz. Primero, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. ¿Qué significa eso? Que ya nuestro pecado no nos condena. Ya, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Segundo, tenemos paz interior, paz nosotros con nosotros mismos. Nuestro problema más grande, que era nuestro pecado, resuelto. Porque los problemas que ocurren en el día a día, yo confío en mi Dios soberano, que Él va a hacer que todo obre para bien. Romanos 8:32. Porque Él me cuida, porque Él me guarda, porque Él me provee. Yo estoy en paz. Porque sé que tengo la vida eterna. Yo estoy en paz conmigo mismo. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz los unos con los otros. Cristo, dice Efesios 2, que Él derribó la pared de hostilidad que había entre las naciones, entre los pueblos. A pesar de que somos de diferentes países, tenemos diferentes apellidos, diferentes costumbres, diferentes maneras de ver las cosas. Pero por lo que Cristo hizo por nosotros, somos hermanos. Hermanos, no solamente por la fe, sino por la sangre. Hermanos de sangre, la sangre de Cristo, y nos amamos de manera arriesgada. Y buscamos tener paz los unos con los otros cuando ocurre un problema, una disensión, nos perdonamos, nos hablamos. No respondemos como respondíamos antes, que dejamos ese problema ahí y seguimos andando. No, el amor de Cristo nos constriñe a amarnos y a perdonar. Y paz en el mundo también. El mundo no tiene paz con nosotros, el mundo nos odia. ¿Quiere prueba de eso? Solamente lea las noticias. Hemos estado viendo de la iglesia perseguida. Se mete en Nigeria. ¿Cuántos hermanos nigerianos han muerto este año por la fe? El mundo nos odia. Pero el Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos vivir en el mundo y amar a nuestros enemigos y compartirles el evangelio. Porque el Señor nos ha dado esa paz. No solamente con Él, con nosotros, los unos con los otros, sino también para el mundo. Mi paz os dejo, mi paz. Entonces, no como el mundo la da, Dios se la da. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene esa paz? Esta paz, esta gracia, usted tiene eso. Usted se ha reconciliado con Cristo. Si usted no ha hecho eso, venga a Cristo. Ponga su fe en el Señor. Entréguele su corazón a Cristo. Reconcíliese con el Señor. Y si ya tú tienes esa paz, pregúntate, esa gracia, pregúntate, ¿buscas esa gracia y esa paz del Señor diariamente? ¿Corremos al Señor para tener esa gracia y esa paz del Señor? ¿Cultivamos esa gracia y esa paz del Señor? ¿Valoramos esa gracia y esa paz del Señor? Nos consolamos. Cuando tenemos problemas, nos consolamos con esa gracia y esa paz del Señor. Nos calmamos con esa gracia y esa paz del Señor. Porque para eso el Espíritu Santo nos la ha dado. No para simplemente que se pierda, sino para que la usemos, para que la gastemos
para que tenga efecto en nuestras vidas. Ya para terminar, quería terminar con esta ilustración. Hace 3 años, aquí en Colorado Springs, marzo 2022, vi que era la fecha, abrieron el Krispy Kreme. O lo reabrieron. Si usted lleva bastante tiempo en la ciudad, sabe que fue que los reabrieron. Ya van 3 años de eso. ¿Usted puede creer eso? 3 años. Y anunciaron que a los primeros 100 clientes le iban a regalar una docena de donas, una por mes, un año entero. ¿Y qué pasó? Si usted recuerda, Facebook, las noticias, la gente empezó a hacer la fila días antes. Y les recuerdo que era marzo, todavía estaba frío y las personas estaban haciendo la fila para hacer esos primeros 100 clientes. Para estar ahí y ganarse 12 cajas de donas. ¡Wow! Por un año. Sin embargo, en este lugar, cada día del Señor, ocurre algo más glorioso que la apertura de un Krispy Kreme. Se regala y se derrama algo más valioso que meras donas. Se experimenta esto que vimos hoy, lo que significa ser iglesia. Se experimenta eso en el Padre y en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo que derrama esa gracia y esa paz cada día del Señor. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas veces nos pesa congregarnos el día del Señor. Llegamos tarde al día del Señor, a la congregación. Y esa gracia se empieza a derramar desde antes de que abramos el servicio. Esa gracia del Espíritu de Dios empieza a derramarse desde principio a fin. A veces llegamos 3/4 partes, nos perdemos una cuarta parte, nos perdemos la mitad, nos perdemos 3/4 partes del servicio. Y somos a veces somos tan fáciles en encontrar cualquier excusa para faltar a esto que describimos hoy, que es ser iglesia. Donas gratis por un año, filas por día. Gracia y paz. Bendiciones espirituales del Señor. La iglesia de Tesalónica sabía lo que era ser iglesia. Y en medio de gran persecución, en medio de tenían todas las razones para no ser iglesia. Pero valoraban lo que era ser iglesia. Y nosotros, hermano. Y nosotros. Mi oración es que el Señor, a través del ejemplo de la iglesia de Tesalonicenses que vamos a estar viendo en esta serie, que el Señor nos hable. Que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor ensanche nuestro corazón para valorar esto. Para valorar Iglesia Gracia y Verdad. Para amar más nuestra iglesia. Y servirnos más los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Y disfrutar de este privilegio, de este honor, que es ser la iglesia del Señor.